Buen y bendecido domingo para todos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, a la fiesta del amor, como compartimos cada domingo aquí en esta comunidad. Hoy los invito a que puedan buscar en sus Biblias, si trajeron sus Biblias en esta mañana. A ver, ¿quién trajo su Biblia en esta mañana? La levantamos. A ver, ¿quién trajo su Biblia? Pueden tener celular, como siempre les digo. Muy bien. Bueno, los invito entonces, que ya que trajeron su Biblia, que busquen en el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 4, los versículos que van del 26 al 29. Habla de la parábola del crecimiento de la semilla. Marcos 4, del 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva mucho fruto la tierra primero, hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Estamos compartiendo en la iglesia, a través de todos estos domingos, 6 mensajes que nos hablan del reino de Dios. Y hoy vamos a hablar el reino de Dios, semilla que da vida. Esta es la única parábola especial en el Evangelio de Marcos que habla del crecimiento del reino de Dios. Cuando Jesús, por ejemplo, fue a Galilea a predicar el Evangelio, él decía, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vivimos en un tiempo, como también lo manifestaba nuestro hermano, difícil. Un tiempo donde también otra vez la guerra aniquila personas, seres humanos, como cada uno de nosotros. Qué difícil se hace que cada persona, viendo la violencia que hay, pueda acercarse para ser parte del reino de Dios. Pero como cantábamos recién, aunque no lo veamos, Dios está obrando. Dice la palabra, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra. Echar simiente pareciera en esta parábola una actitud poco importante del sembrador. Pero la palabra, la semilla, cuando es sembrada, tiene poder. Porque la semilla, cuando se siembra, ¿qué produce? Produce plantas que producen alimento, plantas que producen protección, plantas que hacen posible el desarrollo de nuestras vidas como seres humanos. Dije alimentos, dije protección. ¿Cuántas veces quizás hemos ido a un parque a tomar mate y cuando llega el calor nos sentamos bajo la sombra de un árbol? Porque necesitamos cobijarnos y protegernos del calor. Las plantas las vemos de distintas maneras. Dios ha creado un mundo perfecto. Y dice que la simiente brota y crece como Él no sabe. Pareciera que la parábola también ocultara el duro trabajo del sembrador. El sembrador dice que siembra, riega, fertiliza, arranca las malas hierbas. Pareciera que no fuera tan importante en esta parábola lo que está sucediendo con el sembrador. En muchos lugares las personas siembran, se van un tiempo y cuando vuelven ven la maravilla de aquello que se sembró. Pero también hay millones de semillas desparramadas por todo el mundo donde nosotros vivimos, que no sabemos ni quién las sembró,
ni cómo fue, y vemos grandes extensiones de valles, de bosques que nos rodean, y la mano de Dios estuvo obrando sin que nosotros supiéramos cómo ese lugar se llenó de vegetación o de plantas. No pasa en la parábola por desvalorizar el trabajo del sembrador, sino para que cada uno de nosotros reconozcamos que en cada semilla está la producción de la savia de Dios que hace germinar en medio del mundo en que vivimos aquello para lo cual nosotros necesitamos ser alimentados. Ahí está la mano de Dios. Aunque a veces no llueva, la planta crece, y aunque a veces nosotros nos cansemos de predicar en corazones que a veces son insensibles, la mano de Dios sigue obrando para que muchas personas puedan acercarse delante de su presencia. Por eso no pasa por desvalorizar el trabajo del ser humano y en este caso del sembrador, sino pasa para que cada uno de nosotros aprendamos a valorar en las manos de quién estamos colocados cada día. El reino de Dios es de crecimiento constante. ¿Nuestro trabajo cuál es? Predicar, invitar, testificar, pero los resultados más variados que podemos encontrar en medio de la sociedad en la que vivimos lo produce Dios. ¿Cuántas veces vemos en el testimonio que se le produce a niños, a adolescentes, a parejas que deciden casarse, a mujeres, a hombres, cómo Dios toca sus vidas? Nuestro trabajo es sembrar. Nuestro trabajo es testificar. Nuestro trabajo debe ser incansable y es predicar. A ver, si pensamos en el tiempo de Jesús, en ese momento no había fotografías, no había microscopio para estudiar las células y ver cómo crecían y cómo se abrían las plantas. Actualmente hay técnicas que hacen hasta cierto punto permite discernir cómo y por qué crecen las plantas. El otro día escuchaba en un artículo que comentaban que ahora estudiaron la posibilidad de que una semilla que crecía en lugares muy áridos, en lugares muy duros, ver de qué manera podían hacer que lo que tenía dentro de esa semilla se trasplantara también en otras semillas, para que a veces, cuando no hay posibilidad de lluvias en algunos lugares, la semilla, como soporta mucho más, pueda crecer. Y el hombre cada día lucha por querer saber de dónde viene la vida. Cada uno de nosotros, cada día estamos compenetrados y estudiando de dónde viene la vida. Y nos desgarramos por saber. Y hasta cierto punto sabemos que entre la unión de un hombre y una mujer se produce la vida. Pero cada uno quiere saber cómo fue posible. ¿Cómo fue posible la creación de Adán y Eva? ¿Cómo fue posible la creación de este mundo? Dios obra en medio del mundo en el cual vivimos. Y así entonces es como podemos aprender a confiar que la tierra en la cual Dios nos ha colocado va a producir grandes frutos, porque Dios vino a establecer su reino y no hay límite que lo pueda vencer. Dios vino por medio de Jesús a establecer su reino en medio nuestro. Así es como cada uno de nosotros debemos aprender a proclamar. Esa es nuestra parte, el Evangelio, para que el reino de Dios siga estableciéndose en la vida de aquellas personas que aún no le conocen. Muchos, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, después que escuchaban el mensaje de los discípulos, creían en el mensajero que traía la palabra y les decía que el Mesías había sido el Señor Jesús, al cual habían crucificado. Y dice que la palabra brotaba de tal manera en la vida de las personas que muchos se unían a ser parte del reino de Dios establecido por medio de Jesús. Los apóstoles
después que murió su maestro, cuando vieron que resucitó, cuando le vieron ascender, ahí realmente comprendieron dónde estaba el poder de la palabra, el poder de la semilla que les había sido dada a cada uno de ellos para que sembraran en los corazones que estaban duros, en los corazones que aún se negaban a conocer al Salvador del mundo. Muchas veces, como la semilla, no entendemos cuando una persona insensible a la palabra de Dios conoce el Evangelio y pasa a ser un hijo de Dios. A veces nos sorprendemos, pero si vieron la vida que tenía y lo juzgábamos por el tipo de vida que hacía, y ahora lo vemos que alaba a Dios, que lee la palabra, que la transmite a otros, y no llegamos a comprender por qué esa persona fue transformada. La transformación la produce Dios, como la semilla que está puesta en lo profundo de la tierra. Por ejemplo, cuando Jesús dialoga con Nicodemo, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cada día nosotros debemos aprender como lo tuvo que escuchar Nicodemo. Cada día de nuestra vida debemos aprender a depender de aquel que vino a dar todo por cada uno de nosotros en la cruz. Aquel que caminó en medio del pueblo, aquel que se sacrificó, aquel que abrazó, aquel que levantó, aquel que puso en pie a aquel que no podía caminar, aquel que le dio vista al ciego que no podía ver. ¿Qué quieres que te haga? Indudablemente que quería recibir la vista. ¿Qué es lo que queremos nosotros en este tiempo? Que haga Dios con cada uno de nosotros para que la semilla fructifique, para que la semilla brote, para que podamos ver cómo sigue obrando Dios en medio nuestro. Recién terminábamos de cantar: obrando tú, ¿quién lo impedirá? Nadie podrá, terminábamos de cantarlo. Lo creemos en nuestra vida personal. Sentimos que es así, que obrando Él no hay nadie que pueda impedir que el reino de Dios se siga extendiendo. Lo tenemos que hacer nuestro cada día para que podamos comprender en dónde está el verdadero mensaje de Dios en este tiempo. Jesús sigue dialogando con Nicodemo y también le dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amigos y hermanos, nuestra función en este tiempo es proclamar el reino de Dios. Y el reino de Dios se proclama no solamente con lo que podamos decir que es fundamental con nuestros labios, sino que el reino de Dios se proclama cada día, en todo tiempo y en todo lugar, con el testimonio personal que cada uno de nosotros demos para que los otros vean, no qué buenos que somos, no qué maravillosos que somos, sino que realmente servimos al mensaje que Dios nos pidió que hiciéramos para extender el reino de Dios. Sentimos el viento cuando sopla sobre nuestros rostros. Queremos contenerlo muchas veces, pero no nos damos cuenta que así es el Espíritu de Dios. No sabemos en qué momento va a obrar, pero sabemos que lo va a hacer. No sabemos en dónde lo va a hacer, pero sabemos que lo va a hacer. No sabemos en qué tiempo, pero sabemos que Dios es el Dios de todos los tiempos. Ese es el Dios al cual predicamos. Ese es el Dios que te dice que no te dejarás solo, que estarás con vos en cualquier lugar donde vaya. Nosotros podremos quitar la maleza, abonar la tierra, regar con agua la semilla, pero solo Dios va a producir el crecimiento. Lo dijo el apóstol Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que
Ni es el que planta algo, ni es el que riega algo, sino Dios el que da el crecimiento. Hermanos, cada uno de nosotros hemos llegado delante de la presencia de Dios en algún momento, por algún clic, por algo que nos ha pasado, o porque llegamos a una reunión y escuchamos el mensaje de Dios. No sabes cuál es el tiempo si todavía no has recibido al Señor Jesús. Quizás decís, bueno, tengo tiempo, mañana lo puedo hacer. No sabes cuándo Dios va a pedir tu vida. Este es el tiempo de Dios. El tiempo en el cual Dios te dice, este es el mensaje para que puedas recibirlo. Este fue mi hijo para que puedas aceptarlo. Este es el Espíritu para que puedas dejar obrarlo en vos. Y cuando el fruto está maduro, llega el tiempo de la cosecha y se recogen los frutos que se cosechan. Amigos y hermanos, así es el reino de Dios. Crecerá y crecerá, y así los buenos frutos irán a los graneros del Padre Celestial, cumpliendo la promesa de Dios. Asegurémonos delante de su presencia de poder estar en el granero de Dios, como frutos que reciben el mensaje y que lo pueden llegar a extender para que otros frutos también lo puedan llegar a recibir. Acerquémonos al Dios de la vida, que no te deja solo, al Dios de la vida que está presente hoy, aún en medio de tanta violencia y en medio de tanto desgarrar. Esta mañana veía la televisión y una persona entró en Estados Unidos y con la ametralladora mató a 10 personas en un supermercado. Y no solo eso hizo, sino que se filmó y lo mandaba en directo por las redes. El tipo de violencia, la maldad que existe en el mundo, que desgarra. En otro lugar, a un muchacho que estaba en una confitería bailable, como discutió en la pista bailando y lo sacaron del lugar, volvió con la camioneta y se metió adentro de la confitería bailable. ¿A dónde estamos llegando con nuestra mente? ¿A dónde estamos llegando con nuestro corazón? Amigos y hermanos, es tiempo de que el mensaje sea extendido. Es tiempo de que la gente pueda aceptar a Jesús. Como dije recién, así será el reino de Dios. Crecerá y crecerá más allá de que nosotros hayamos extendido o no la palabra de Dios. Termino con dos cosas. La primera, con lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol y en el reino de su Padre. Los justos son los salvados, los apartados para Dios, los que han recibido el mensaje. No perdamos la oportunidad, si no lo hemos hecho, de recibir el mensaje de Dios en este tiempo. Y si ya lo hemos hecho, de hacer que fecunde en nuestra vida la palabra, de hacer que en nuestra vida fecunde el testimonio, de hacer que en nuestra vida fecunde el servicio para aquellos que nos rodean. Porque no basta solo con hablar, sino también debemos servir a los que Dios ha colocado alrededor nuestro y cerca de nuestras vidas. Y termino con este antiguo himno que hemos cantado muchas veces en la casa de Dios. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Dejaré, como cantábamos hoy, el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré
el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Hoy estamos aquí, en la casa de Dios. Y hemos compartido no solo el mensaje, porque el mensaje ha sido todo, desde que llegamos, que invocamos la presencia de Dios, que le alabamos, que leímos la lectura del Salmo, que participamos del momento de confesión, de adoración, de dar gracias, de pedir delante de la presencia de Dios las ofrendas con todo lo que somos y el compartir este tiempo con la palabra de Dios. Es tiempo de sembrar. Es tiempo de permitir que Dios siga cosechando más allá de nuestros límites temporales. Si anhelas eso, el Señor va a seguir fructificando su vida, tu vida. Damos gracias porque un día el fruto del Evangelio llegó a nuestras vidas en forma personal. Que Dios nos bendiga para haber podido comprender a través de este mensaje y de esta parábola del sembrador del reino de Dios, qué es lo que el Señor ha querido sembrar en tu vida y en la mía hoy. Los invito a orar. Dios y Padre Celestial, te alabamos, bendecimos tu santo nombre, porque tú, Señor, nos has permitido disfrutar de esta fiesta del amor. Gracias porque tu mensaje se sigue extendiendo. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras limitaciones, tú nos sigues invitando a ser copartícipes del mensaje del reino de Dios. Gracias, Señor, porque nos has escogido tú a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has encontrado y nos has dado la posibilidad de ser salvos. Señor, que podamos comprender realmente a qué misión es la que tú nos llamas cada día y que podamos aceptarte, si no lo hemos hecho, como nuestro Señor y Salvador. Es en el nombre de Jesús que oramos juntos y te damos gracias. Amén.